Lo que a nosotros nos motivaba en esta conversación era el hecho de sentir y llevar pensando durante años que nuestra población se estaba muriendo, que no había ninguna acción, ningún interés de nadie, ni siquiera de los propios vecinos, en tratar de cambiar esta cruda y triste realidad que estábamos viviendo, que nos tenía con edificios deteriorados, visualmente un asco la población, las plazas, digamos, sin la adecuada mantención, los vecinos que ya no intentaban de ningún modo, como ocurrió al comienzo de nuestra comunidad. Todo eso era un escenario desolador. Entonces, esta cosa del mural y del concepto de intervenir la población nace en lo básico, en lo modular, como un intento desesperado por tratar de cambiar un futuro que definitivamente era dramático. O sea, nosotros veíamos que la población tenía 10 años más de vida y después iba a ser considerada insalubre. Una vez que ya habíamos ordenado la idea de hacer murales, tomamos la decisión por tiempo y por capacidades de partir con 10. Partimos a golpear puertas con los vecinos de los departamentos, de los muros, a intervenir, porque era de ellos de quien debíamos pedir permiso. No de todo el edificio, sino que simplemente de los que vivían en la pared que se iba a intervenir. En este proceso de conocer a los vecinos para pedirles sus permisos, les fuimos relatando lo que queríamos hacer, el porqué. Y ellos a su vez nos transmitían no solamente su apreciación de lo que queríamos hacer, que en este caso fue positiva porque conseguimos la autorización de los 10 primeros edificios, nos demoramos 2 meses, pero 2 meses porque éramos los mismos vecinos del centro cultural que armamos para hacer todo esto posible, en los que en nuestros tiempos libres íbamos y teníamos que ser vecinos a las 11 de la noche, a veces un domingo a las 9 de la mañana, por temas de turno, temas de descanso, temas de salida. Entonces a veces tuvimos que ir 2 o 3 veces a un mismo departamento, pero fue rico, fue agradable esa experiencia. No me gusta y no me han gustado nunca, no solo porque lo vayan a hacer aquí, no me han gustado nunca de ninguna parte, no los puedo ver, sean los paisajes que sean, y el que me pongan, no sé, con el respeto que se merece toda la gente que me está escuchando, que es católica, ni como dicen el Papa, no me gusta, no me ha gustado nunca, no es solo porque ustedes lo están haciendo. Pero la consulta es mía, acabo de escuchar a unas niñas recién, que han habido varias reuniones, a mí me invitaron a una sola, y en esa una sola habíamos 4 personas. ¿Esa es una reunión? En todos los países que donde el narcotráfico hace lavado de dinero, tienen todo esto lo que estos murales. Cuando tuvimos problemas con algunos vecinos, muy pocos, lamentablemente a veces los vecinos más complicados, incluso tóxicos algunos, son los que más llaman la atención, son los que hablan más fuerte, son los que hablan de una manera más golpeada, son los que ocupan palabras y adjetivos que la mayoría de las veces son irreales, son hasta, digamos, de mala fe.
y llaman mucho la atención, pero en retrospectiva, esos vecinos que no querían al museo porque decían, entre comillas, que iba a ser más poblacional nuestra población. La gente de los murales conversó con nosotros, ya, que les pasáramos el proyecto. Nosotros les dijimos que no lo íbamos a aceptar, pues, salvo que pinten y arreglen todos los laterales, pero ellos solamente buscaron un muro y no les importaba todo lo que entiende el entorno de cada edificio. Si ustedes ven, estos edificios tienen más de 50 años. ¿Qué pasa? Que muchos necesitan arreglo, ¿ya? Y no solamente un muro en el cual ellos muestren su arte, según ellos, y nada más. No les interesa todo el entorno que tienen los edificios, los demás. Para nada, no les importó, nosotros conversamos. Si si entiendes la pregunta sin ver el contexto, hasta parece razonable la inquietud. Pero cuando tú entiendes el contexto, que somos un centro cultural, no somos una junta de vecinos, que ante la ausencia de organizaciones y de personas que quisieran hacer algo por la población para sacarla del estado en que estábamos, y todo lo que los demás habían intentado hacer no les había dado resultado, como centro cultural nosotros tenemos acceso a ciertos proyectos y a ciertos fondos. No era nuestra responsabilidad hacernos cargo del mantenimiento de edificios que en 50 años de vida los propios vecinos habían descuidado, no habían sido capaces de organizarse como comunidad del mismo edificio, compartiendo el espacio común para poder sacar adelante un proyecto que hermoseara su edificio. Y querían que un centro cultural, de alguna u otra manera, les hubiera ido a preguntar qué es lo que querían ellos, porque todo el mundo es vox populi, era clamor popular, pintemos los edificios. Nosotros también queríamos desde un comienzo que se pintaran los edificios, pero entendíamos que había un proceso que realizar, y el concepto de generar murales era para producir un movimiento, un despertar, una ansia de podemos más, tratemos de producir un efecto bola de nieve. Y resulta que, ¿para qué? Para conseguir, en definitiva, hermosear la población, y eso se iba a concretar cuando se pintaran los edificios. Nosotros gestionamos la base para poder estar cercanos, muy cercanos a lograr que los edificios se pinten. Porque no, ¿a quién le interesaban pintar, financiar o apoyar? A nadie. Ni el municipio, ni el Servio, ni el MIMBU, ni el MOB. Venir a intervenir edificios donde ni siquiera la misma comunidad estaba de acuerdo en hacerlo. De la historia de mi trabajo callejero, también lo empecé a ligar con los talleres. Empecé a hacer talleres en poblaciones, a talleres en juntas de vecinos, en colegios, y ver que esto también tenía un rol de la educación, que es un tema que a mí me importa mucho. Entonces, ante eso, yo trabajaba en una ONG que antes, ahora ya no, trabajaba con la organización de este proyecto del Museo Cedilberto de San Miguel, y nos contactamos para hacer unos talleres y para tener el futuro sueño de hacer un museo. Entonces me contactaron ahí, hicimos unos talleres primero con otros pintores y hicimos el primer mural, que fue el de los prisioneros, junto a 8 autores distintos. Junto a esos 8 autores distintos hicimos el boceto previo a hacer los talleres, que fue una manera de cautivar a las personas y a los niños sobre todo y a los jóvenes, para hacerles entender que esto no era pintar y nada más, sino que había un concepto detrás, de una intervención en el espacio público, un aporte, y que tenía que ver con la comunidad. Este mural de los prisioneros, que fue el primero del Museo a cielo abierto en San Miguel, se realizó la tercera semana de septiembre. En el mes de agosto y la primera quincena de septiembre realizamos el primer taller, ya para ir generando, cumplir con las actividades que el Fondar nos había, digamos, autorizado, ¿ya? Se demoró una semana, y una de las características principales, además de ser el primer mural que le quitó los miedos a los vecinos, de que nuestras palabras, nuestro compromiso de que iban a ser murales de calidad, que iban a levantar el ánimo, que iban a embellecer la población, se convirtió en una realidad. Y
estuvo además el hecho de que participaron varios colectivos. Este es el único mural que tiene la mano de varios colectivos. En los toques a mí me tocó hacer el blog. El blog que está de fondo, que es como una reproducción a uno de los de acá. Y bueno, en verdad como la conversación con los pintores, que teníamos todos estilos muy distintos, todos aportamos de alguna forma en otras piezas también, no solamente yo me quedé en mi blog pintado, también hice el fondo, di una impresión abajo, lo que están haciendo las frutas o lo que están haciendo las caras. Y eso fue una prueba porque al principio nosotros en este museo lo que teníamos pensado era que ese colectivo de 8 pintores de distintos grupos iba a pintar todos los murales. No estábamos pensando de que iban a ser por separado. Erradamente estábamos pensando eso. Así que esa conversación fue importante, pues ahí conocí buenos amigos pintores que hasta el día de hoy a veces me los toco pintando otras cosas o en viajes. El primer mural le demostró a la población que todo lo que le habíamos prometido lo queríamos y lo íbamos a cumplir. Iban a ser murales encachados, de buen corte, con buen estilo, con buenos artistas, con materiales de buena calidad, que no iban a tener ningún costo para ellos y que nosotros lo íbamos a hacer en una semanita a plazo sin molestar a nadie y que iban a permanecer por años. Y el milagro que esperábamos que ocurriese, que con el mural no le iban a poner nunca más afiches ni le iban a rayar nunca más su pared. Y ese milagro ocurrió. Partimos con la idea de darle más tiempo a la población, cosa que ya conseguimos. Hoy día la población está en la cresta de la ola, como un ejemplo de reactivación con una herramienta tan creativa, novedosa y que algunos creían imposible, que es usar el arte callejero para inmunizar las paredes de nuestro edificio contra el pegado de afiches, contra el rayado y todo eso. No obstante, el trabajo real de fondo que ya nos ha hecho sentido en este tiempo que hemos trabajado es que el daño ya no solamente era físico, lo hemos visto, no solamente que la población en su contexto arquitectónico estuviese muriendo, el concepto de comunidad, de barrio, estaba a punto de fallecer. Es especial, si ustedes buscan en internet, este mural, este museo está afuera ya, o sea, ya la gente está replicando esto en otros lados, en Argentina, en Perú, en México, y nosotros mismos que viajamos como pintores vamos difundiendo el trabajo que pasa acá. O sea, yo la otra vez fui a Argentina, no sé, pues México, y difundir, oye, conozcan lo que está pasando en San Miguel, y de repente cuando vienen autores de afuera para acá, decir, muchas veces que pinten acá, y se ha pasado, o sea, yo por ejemplo un amigo peruano pintó acá, y también va enriqueciendo eso. Si un mural sirve para que la gente se organice, bueno, estamos cumpliendo con un engranaje de la cadena, ¿no? ¿Cachai? Yo creo que el muralismo tiene ese rol, enciende, la activa. Muchas veces pasa cuando estoy pintando la gente se pone a barrer, aprovecha a ordenar, siempre sucede algo que es como una cadena, es bacán ver eso. Yo no creo que un mural cambie la realidad del mundo, no, pero sí puede colaborar y sumar a un engranaje de todo de esta línea a que sí ocurra. Nosotros estamos entregando todo nuestro trabajo es entregado a la comunidad. Somos un centro cultural que tiene más de 100 millones de pesos en patrimonio, pero no tenemos ni un peso en la caja, chica. Todo nuestro patrimonio son nuestras obras de arte. 4.000 metros de arte público. Tenemos las luminarias, están instaladas en el espacio público, están instaladas en los murales. Nuestros andamios son ocupados para hacer nuevas obras. Realizamos actividades musicales, no cobramos ni un peso, pero les traemos a Chico Trujillo, traemos Sol y Lluvia, traemos Sudaca Sound, traemos a Manuel García, y todo eso lo estamos haciendo para la comunidad. Entonces, lo que nosotros, no solamente murales, estamos tratando de cambiar la necesidad de consumo, de cultura de nuestros compatriotas, de nuestros vecinos. Y si esto resulta como está resultando, vamos a hacer ejemplo, como decía, para organizaciones, para municipios, para intendencia, para gobiernos regionales, para todo Chile.
en San Miguel se dio un ejemplo que son los propios vecinos los que logran cambiar su entorno con la habilidad de pedir fondos públicos, el día de mañana de conseguir fondos privados, con una metodología que nace del conversar con los vecinos, que no se diseñó en un escritorio enfrente a un computador googleando la información. Se pensó, se diseñó, pero se constató si era válido llevarlo a cabo conversando con cada uno de los vecinos que iba a ser afectado, beneficiado en este caso. Y ese es un trabajo que nunca nadie se había tomado el tiempo de hacerlo.